Ah, pues hoy vamos a ver un problema clásico en geometría combinatoria y en geometría computacional. Y es el problema de, bueno, primero vamos a presentarlo con el problema de la galería de arte. Ajá. Entonces, imagínense que ustedes tienen una galería de arte y quieren cuidar las obras de esa galería de arte. Es decir, permítanme. Ah, eh, pues quieren cuidar las obras de esta galería de arte, es decir, quieren poner cámaras, ajá, que, en la galería de arte que puedan ver a todas las obras que hay expuestas para evitar que un ladrón se las robe. Y la pregunta es, ¿cuál es el mínimo número de cámaras que necesitas para poder vigilar una galería de arte? Entonces, ese problema fue propuesto por Victor Klee en 1973 y bueno, la idea es que el guardia, o, pues, o guardia o cámara como quieras, tiene visión ilimitada, es decir, puede ver a 360 grados. Ajá. Lo único que no puedes ver a través de las paredes. Ajá. Entonces, por ejemplo, este guardia de aquí, pues puede ver todo esto, ¿no? Lo que está sombreado, esa cámara. Entonces, la idea es que quisiéramos poner cámaras de manera de que todo quede vigilado. Ajá, cualquier punto al interior del polígono quede vigilado. Entonces, lo que tenemos es un polígono simple de n lados. Simple significa que su interior es o sea, es un disco que no tiene hoyos, ¿ok? Queremos ver cuál es el mínimo número de cámaras que tenemos que poner para que vigilen a todos pues, el interior del polígono, ¿ok? Este, bueno, entonces, la primera observación de Chavatal eh, demostró que siempre que hay polígonos que necesitan piso de n entre tres guardias para ser vigilados, ¿no? Porque si se fijan en este polígono que está aquí, se llama el peine, cada uno de estos triángulos necesitas poner al menos un guardia para vigilar. ¿Sí? O sea, no hay manera de que yo vigile, si yo, o sea, no hay un punto que pueda vigilar a ambos triángulos enteramente, ¿no? Entonces necesito poner uno por triángulo, entonces es n entre 3. ¿Ok? Y Chavatal dio una demostración de que n entre 3 guardias son siempre suficientes. O sea, siempre lo puedes hacer con n entre 3. Su demostración es bastante complicada, implica, según recuerdo, espera por inducción y partiendo el polígono. Pero Fisk encontró una demostración muy bonita de este resultado, que es la demostración que normalmente se usa. Entonces, la idea de la demostración de Fisk es que voy a triangular el polígono primero, ¿ok? Triangular un polígono significa agregarle diagonales al interior hasta que ya no pueda agregar más diagonales, y lo que termina pasando es que el polígono queda particionado en triángulos, ¿ok? Entonces, triangulo el polígono y luego, tres coloreo los vértices del polígono. ¿Qué significa tres colorear? Significa que voy a asignarle colores a los vértices de manera de que no haya dos vértices adyacentes en la triangulación del mismo color. ¿Ok? Ahora, eso siempre lo puedo hacer porque un polígono simple, cuando lo triangulan, tiene esta forma, es decir, no tiene lo que se llama el dual, no tiene ciclos. ¿A qué me refiero con todo esto? Fíjense. Voy a dibujar un polígono simple y lo voy a triangular. ¿Okay? Y luego voy a fijarme lo que se llama la gráfica dual de la triangulación. Voy a poner un vértice por cada triángulo. Y me queda algo de este estilo.
Lo más importante es que esta gráfica dual no tiene ciclos. Es decir, no hay un conjunto de triángulos que se vea así. Y la razón por la que no hay un conjunto de triángulos que se vea así es porque si lo hubiera, un vértice del polígono quedaría, o varios quedarían aquí encerrados. Tendría un hoyo. O sea, por ejemplo, si esto se viera así, a lo mejor tendría algo de este estilo. Que me falló, algo así, ¿no? ¿Vale? Y entonces ya no sería simple. Esto vamos a demostrarlo, pero la idea es que entonces este no podría ser un vértice del polígono. ¿Ok? No sería simple, porque también podría pasar que tuviera algo de este estilo. O sea, pudiera pasar. Otra manera de generar ciclos es que yo tuviera algo de este estilo. ¿Salió? ¿Sale? Entonces ahí tendría algo de este estilo. Aquí en medio sería un hoyo. Entonces, con la hipótesis de que es un polígono simple, la gráfica dual, que lo que pinté en amarillo, no tiene ciclos. Esto es un ciclo en una gráfica. ¿Ok? Como no tiene ciclos, siempre va a haber un vértice de grado 1 que se llama la dual. En la triangulación se llaman orejas, es decir, un triángulo que solo es adyacente al resto del ciclo por una arista. Ajá. Siempre va a haber exactamente, siempre va a haber al menos dos orejas. Este polígono triangulado de aquí tiene esta oreja, esta oreja, esta oreja y esta oreja. Estamos viendo problemas de iluminación. La pregunta es, ¿cuánto te doy un polígono simple de n lados? ¿Cuántos guardias necesitas poner para que vigilen todo el interior del polígono? ¿Ok? Entonces, la primera observación es de que necesitas al menos n entre 3, porque este polígono, que se llama el peine, pues necesitas uno por cada triángulo que está ahí en cada pico, y ahí por cada 3 de esos vértices estás un guardia, y la estamos demostrando que lo puedo hacer siempre con piso de n entre 3. Entonces, el primer paso es triangular el polígono, ¿no? El siguiente paso es 3 colorear. Entonces, 3 colorear es que los vértices los voy a colorear de manera de que no haya dos vértices adyacentes en la triangulación del mismo color. Entonces, la idea es que empiece en una oreja. Entonces, una vez que esta la coloreo, bueno, que coloreo estos 3 vértices, pues cada uno debe de tener un color distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, este vértice es rojo, este vértice es azul y este vértice es verde. El vértice adyacente a este rojo, a esta arista azul-verde, tiene que ser rojo. No le queda de otro. ¿Vale? El vértice con el que comparte esta arista, tiene que ser azul porque esta arista es el verde-rojo. Y el vértice adyacente que comparte con esa arista roja-azul tiene que ser verde. Entonces ustedes, como es un árbol dual, empiezan en una hoja y una vez que pintan estos 3, esto se va heredando a todo el resto de los vértices. Y nunca encuentran una contradicción porque no hay ciclos. O sea, no hay una secuencia de estas colores que estamos forzando que de repente me dé la vuelta y me diga, ay, ¿qué crees? Como pintaste de cierto, como forzaste este a ser rojo, resulta que este tenía que ser azul, pero inicialmente lo pintaste de rojo. ¿Ok? Entonces no tengo esas contradicciones y lo puedo hacer en tiempo, si tengo la triangulación en tiempo lineal, solo tengo que ir diciendo, pues ya colore esto como quiera y van heredando la coloración. ¿Ok? Y luego se fijan de esos 3 colores cuál es la clase cromática más pequeña. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices rojos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices verdes. Entonces, el más pequeño, podría ser el rojo, ¿no? Entonces me
me quedo con los rojos y observen que todo triángulo de mi triangulación tiene que tener los 3 colores. Ajá. No pueden aparecer 2 colores porque es un triángulo. Entonces, eso quiere decir que si yo pongo un guardia en cada uno de los vértices rojos, pues voy a iluminar todo el polígono porque todos los triángulos van a tener al menos un vértice rojo. Y ese va a vigilarlos todos. Entonces, eso demuestra que siempre lo pueden hacer con piso de n entre 3. Ahora, esto no quiere decir que sea el menor número de guardias, porque, por ejemplo, si tuviera un polígono convexo, ¿no? Puede depender de cómo lo triangulas y a lo mejor pues, tú siempre lo podemos vigilar con un solo guardia. Entonces es solo una prueba combinatoria, es decir, hay polígonos que necesitan n entre 3 y siempre lo puedo hacer con n entre 3. Pero el problema algorítmico de determinar cuál es el mínimo número de guardias que necesito, no sabemos cómo hacerlo rápidamente. ¿Ok? Entonces, bueno. Pero pues todo esto, para eso necesito demostrar que todo polígono es triangular. ¿Ok? Entonces la demostración es sencilla. Les voy a dar la que viene en el libro y que por cierto es la que le pedí a Claude que pusiera. Entonces, la hizo aparentemente bien. Entonces lo haces por inducción. Entonces, para n igual a 3, pues tengo un triángulo, pues eso ya está triangulado, ¿no? Entonces vamos a poner que n es mayor a 3. Y entonces, voy a demostrar que todo polígono tiene de más de 3 vértices, tiene al menos una diagonal. Si yo demuestro que todo polígono de al menos de más de 3 vértices tiene una diagonal, ya acabé, porque tomo esa diagonal y procedo por inducción. Es decir, si ustedes me dan un polígono como este, me dan un polígono como este y yo demuestro que por ahí puedo meter una diagonal, entonces parto mi polígono en 2. Por inducción, este polígono es triangulable y por inducción este polígono es triangulable y con la unión de los dos pues, es una triangulación. Entonces, lo único que tengo que hacer es demostrar que existe una diagonal, ¿no? Entonces, lo que hago es que considero el vértice más a la izquierda. Aquí Claude le dio ganas de ponerle B1, pero en el libro creo que le pone B. Ajá. Y luego, para saltar esto, el dibujo mejor. Entonces me tomo el vértice más a la izquierda. Ajá. Y me fijo en la arista que va entre sus dos vecinos. Si esta es una diagonal, pues ya acabé. Si no es una diagonal, entonces hay un vértice, al menos un vértice dentro. Ajá. Ahora, me tomo el vértice que está dentro más alejado de esta recta. Ese vértice, la diagonal que hay entre estos dos vértices, la arista, tiene que ser una diagonal. Porque si no lo fuera, entonces tendría que haber una más alejada de esta recta. ¿Sí lo ven? O sea, se quiebra algo que corta esta arista, entonces dependiendo del ángulo, pues tendría que haber un vértice más alejado de B que de esta recta. Por lo tanto, esta es una diagonal. Y por inducción ya acabé, que era lo único que tenía que mostrar, es que había una diagonal. Entonces, todo polígono es triangulable. Ahora, toda triangulación de un polígono simple de n vértices tiene exactamente n-2 triángulos. ¿Ok? Hay varias maneras de demostrar esto. Por ejemplo, una es hacerlo de nuevo por inducción, luego observando que tiene que ser un árbol, la gráfica dual, entonces te vas fijando por hojas, ¿no? La otra es simplemente, pues, tal cual usar la inducción, tomar la diagonal, el lema anterior que nos dice que existe una diagonal, por inducción, para n igual a 3, pues se vale, o sea, si tengo un polígono de 3 vértices es un triángulo, ¿no? ¿Cuántos triángulos tiene la triangulación? Pues 1, que es 3 menos 2, que es 1, ¿no? Tomo la diagonal, esto me parte el polígono en 2 pedazos, ¿no? Digamos de K y M.
vértices, ajá. Por inducción, cada uno de los, P1 tiene K menos, su triangulación tiene K menos 2 triángulos, y P2 tiene M menos 2 triángulos, ajá. K más M tiene que ser igual a N más 2, porque estoy contando dos veces los dos vértices donde se pegan. ¿Ok? Ahora, entonces por inducción, ¿cuántos triángulos hay en la unión? Cuando pego las dos triangulaciones, pues hay K menos 2 más M menos 2, que es K más M menos 4, que esto es, que es N más 2 menos 4, que es N menos 2. ¿Ok? Ahora yo me gustaría un algoritmo para triangular un polígono, porque hasta ahorita pues demostré que existe. Voy a darle la idea del algoritmo y la próxima clase vamos a verlo con más detalle. ¿Ok? Entonces la idea es descomponer el polígono en piezas monótonas. Y monótonas. Entonces, en el eje de un polígono es monótono en cualquier dirección, digamos en el eje de las Y, si toda recta ortogonal al eje de las Y, toda recta horizontal, me corta el polígono en a lo más dos pedazos. Entonces, si se fijan, cuando yo tomo cualquier línea horizontal que ustedes toman, me corta este polígono en a lo más dos pedazos. Ajá. Eso quiere decir, en particular, que si empiezan desde el punto más alto y van hacia abajo, van a ir dos poligonales, uno a la izquierda y uno a la derecha bajando por el polígono. ¿Ok? La idea es, bueno, sí, no todo polígono es monótono en ninguna dirección. A lo mejor yo puedo tener algo bastante complicado como esto. Peine. Ajá, o como el peine, aunque el peine es monótono en el eje de las X. Si tú tomas una línea vertical, solo vas a cortarle en a lo más 2. Pero este dibujo, este polígono que pinté aquí, pues ese no es monótono en ninguna dirección. Pero lo que voy a hacer es partirlo en pedazos monótonos porque los polígonos monótonos son fáciles de triangular. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es? Sí, esto ya lo dije. Ajá. Entonces vamos a hacer un algoritmo de barrido, como el que hicimos para contar segmentos, para ir partiendo al polígono en ¿cómo se llama? En pedazos Y monótonos, ¿no? Vamos a clasificar 4 tipos de vértices, que van a ser vértices de giro, los vértices de inicio, los vértices de división, los vértices finales y los vértices de unión. Entonces, bueno, creo que es más fácil verlo en el dibujo. Entonces, un vértice es de inicio si de sus dos vecinos, cuando lo tengo, vértice de inicio. Si el ángulo interior es menor a pi. Ajá, y ambos vecinos están por debajo del vértice. ¿Ok? Entonces, bueno, primero los clasifico por los que sus dos vecinos están por debajo del vértice. Entonces, me fijo en un vértice y, y si sus dos vecinos están por debajo, entonces este es un vértice, ¿cómo se llama? De inicio, ¿no? Como este de aquí. Estos que están pintados de cuadrados son un vértice de inicio, ¿vale? Aquí Claude lo puso mal, pero es menor que pi, eso no se puede, ¿no? Aquí le puso que es mayor de división. En vez del split vertex, están arriba. Ah, sí, no, está bien. Fíjense.
Entonces, esto es cuando este es un start vertex, o sea, el vértice de inicio, cuando sus dos vecinos están por debajo, pero el polígono está de este lado. ¿Qué pudiera pasar? Que sus dos vecinos también estuvieran por debajo, pero que el polígono está hacia arriba. ¿Ah? Sí, lo puso bien. ¿Okay? Esos los llamo split vertex, o sea, vértices de división. ¿Okay? Y luego los vértices, ¿cuáles me falta? A los finales, la otra clasificación es cuando están por encima. Cuando están por encima del vértice, entonces hay dos casos, es igual que antes. O esto me forma algo, el polígono está hacia arriba, lo que quiere decir que esto es menor a pi, ¿no? O el polígono está abajo, o sea, los dos vecinos están arriba, y es este. Entonces, este es un end vertex o vértice. Y este es un vértice de unión o union. ¿No? Entonces, por ejemplo, aquí, estos cuadrados son vértices end vertex, o vértices finales. Ajá. Porque los dos vecinos están hacia arriba, pero el polígono queda hacia arriba. ¿Sale? Este es un split vertex. Es que le puse de unión, aquí debe ser de división. Bueno, split vertex. Lo digo en inglés. Porque el polígono, los dos vértices vecinos están hacia arriba, pero el polígono está hacia abajo. Bueno. Y el resto, como estos circulitos, son regulares. Ajá. Entonces, la idea, esta clasificación de los vértices me ayuda a particionar mi polígono en partes monótonas. Porque, no me lo salto. Ajá. Un polígono es monótono si solo si no tiene vértices de división ni vértices de unión. ¿Ok? Lo que yo digo es que si no tiene de estos triángulos, entonces es monótono. Claramente es una condición necesaria porque si yo tengo esta estructura de acá y trazo una línea, en algún momento tú debes de bajar. Entonces vas a cruzar 3 veces. Lo dibujé aquí, ¿no? Entonces, perdón. Si tienes acá, igualmente, o sea, cortas 2 veces, pero después tienes que cortar una tercera. Entonces no puede tener de estos vértices de unión o de división. El regreso es que si es, bueno, que si no es monótono, entonces debe de tener uno de estos vértices. ¿Ah? Entonces, si no es monótono, existe una línea que lo corta en al menos 3 vértices. Ajá. Ordeno, me fijo en orden de este corte PQR. En 3 puntos, perdón. Entonces, si el polígono está acá abajo de PQR, ¿no? Si esto hace así, pues después tiene que bajar para acá. Y aquí, en el punto más alto, es donde encuentro un vértice de división. Ajá. Si en cambio el polígono está acá arriba, entonces tengo que subir, bajar, luego bajo y subo. En el punto más de abajo tengo un vértice de unión. Ajá, tengo uno de estos. No está split. Hacer split. Este es un merge y el otro era split. Pero bueno. Ajá. Split es hacia abajo. Ajá. Sí, el polígono hacia arriba y merge es con el polígono hacia abajo. Entonces, la idea del algoritmo va a ser trazar diagonales para quitar estos vértices split y merge. Entonces, yo trazo, por ejemplo, de aquí a acá una diagonal y de aquí a acá otra diagonal, ya parto mi polígono en pedazos, o sea, los mato con diagonales y con eso parto mi polígono en polígonos monótonos. Y después vamos a ver cómo triangular un polígono monótono. Nuestro algoritmo al final va a tardar tiempo en el login. Es bastante bueno. Pero después, bueno, esto es lo que te acabo de decir.
La triangulación Chasel demostró en el 91 que se podía hacer en tiempo lineal. Ese algoritmo no lo sé cómo decirles cómo va porque es muy complicado. De hecho, en la práctica no se usa, porque aunque sí se triangulan polígonos en la práctica, el algoritmo que es de NLOGN es fácil de implementar, pero el de Chasel es muy difícil de implementar y la constante que tiene enfrente del n, recuerden que esto realmente es una función, o sea, una constante por n. La constante es enorme. Entonces, en la práctica no se usa el algoritmo de Chasel. Es un resultado más bien teórico. Pero a los matemáticos les interesa porque es bueno, a ver, o sea, lo hiciste en el login, lo puedes hacer en menos y resultó que sí, que lo puedes hacer en tiempo lineal. Pero hasta donde yo tengo entendido, no hay un algoritmo práctico, o sea, implementable, que corre en tiempo lineal. Alguna vez intenté leer el algoritmo, el paper de Chasel, pero me rendí después de un roto. ¿Qué más? Esto pues lo vemos en algoritmos, pero lo voy a estar mencionando durante el curso. Hay una clase de complejidad que son los NP completos, los NP duros y etcétera. Entonces, encontrar el mínimo número de guardias es un problema de NP duro. Les voy a dar como una breve idea de esas clases de complejidad, porque vamos a estar hablando de ellas. Es un problema algorítmico que está en P y se puede resolver en tiempo polinomial, es decir, en O de n a la c para alguna constante c. O sea, si lo haces en n cuadrada, en n a la 100, está bien. Eso es que está en P. Esos son los problemas que los computólogos consideran que se pueden resolver eficientemente. ¿Ok? Pero eso es, o sea, es un abuso porque es un problema que puedes resolver en tiempo n a la 1000, no es algo que en la práctica pueda resolver rápidamente. Pero es una clasificación, o sea, hay una gran familia de problemas que podemos resolver en tiempo polinomial. Entonces, esos son los P's. ¿Vale? Entonces, esa es una clase, se llama una clase de complejidad. Sobre los problemas algorítmicos, aquí están los P's. ¿Ok? Hay otra clase de complejidad que es un problema que está en NP, si se puede verificar, y esta es la palabra importante, una solución tiempo polinomial. Por ejemplo, yo les doy una gráfica. A ver, voy a quitar una gráfica. A ver, yo les digo, ¿qué creen? Este cubo tiene un ciclo hamiltoniano. Un ciclo hamiltoniano es un ciclo que pasa por todos los vértices de la gráfica. Un ciclo es un camino cerrado que no repite vértices. Y un ciclo hamiltoniano es un ciclo que pasa por todos los vértices de la gráfica. Entonces, no conocemos un algoritmo de tiempo polinomial para encontrar un ciclo hamiltoniano. Pero si yo les doy yo les digo, les juro que esta gráfica es hamiltoniana, ustedes dicen, bueno, a ver, y te doy el ciclo hamiltoniano, tú puedes verificar que en efecto, si en tiempo polinomial eso es un ciclo hamiltoniano. Ajá. O sea, yo les digo, no, sí es, mira, aquí está el ciclo. Entonces ustedes dicen, pues tomas el ciclo y tomas la gráfica y ves que es un ciclo hamiltoniano, eso lo puedes hacer fácilmente. Esta gráfica es lo que se llama hamiltoniana.
Entonces tienen lo que se llama una prueba de pertenencia que se puede verificar en tiempo polinomial, un certificado. ¿Ok? Ese es muy importante en algoritmos. O sea, son problemas que puedo verificar en tiempo, una solución en tiempo polinomial, pero que nadie sabe cómo hacer en tiempo polinomial. ¿Ok? Entonces, esos son los NPs. Todo lo que está en P, pues está en NP, porque con el certificado vacío, pues tú me vas, cualquiera simplemente está en P y me garantizas que en efecto, o sea, que hay una solución, pues me das un certificado, yo tiro el certificado a la basura, corro mi algoritmo y en tiempo polinomial verifico que sí está. ¿Vale? Entonces, P está contenido en NP. Entonces, esto sería aquí. Estos son los NPs. ¿Sale? Dentro de los NPs hay unos que se llaman los NP completos. Ajá. Antes de eso, un problema es NP duro y, ¿cómo decirlo? Imagínense que yo les doy un algoritmo que me inventé, que no sé, me lo dio Dios, ¿no? Y resuelve el problema de ciclo hamiltoniano en tiempo polinomial. ¿Vale? No les digo cómo es mi algoritmo, solo que yo tengo ese algoritmo, esa caja negra que resuelve cualquier problema de triangulación, de encontrar ciclos hamiltonianos en tiempo polinomial. Pues yo con ese algoritmo, todo lo que esté en NP, lo puedo resolver en tiempo polinomial. Entonces, lo que se demuestra es que hay algo que son los problemas NP duros en P-hard. Y estos son problemas tales que todo problema en NP, o sea, en esta clase que pinté acá la grandota, se pueden reducir. Ahorita les explico qué es esto. Polinomialmente a ellos. Reducir polinomialmente significa lo que les digo de si yo tuviera un algoritmo para resolver esos problemas, yo podría resolver cualquier problema de la clase de los NP en tiempo polinomial. ¿Vale? Eso es como, parece como muy abstracto y en el curso de algoritmos se ve. O sea, se da una reducción porque yo no tengo que conocer el algoritmo. Yo lo único que tengo que pensar es que cualquier problema del NP te lo puedo resolver. Si tuviera una solución a estos problemas, puedo resolver cualquier problema que esté en NP. Ajá. Ahora, aquí el asunto es que hay que hablar de, para poder explicar bien esto a detalle, hay que hablar de máquinas de Turing, hay que hablar de máquinas de Turing no deterministas. Esto, la N, viene de no, la P viene de polinomio. NP viene de non-deterministic. Polinomial. La idea del non-deterministic es que sea un algoritmo no determinista. Ajá. Entonces, un algoritmo, todo lo que hemos visto ahorita es determinístico, o sea, todas las decisiones dependen de la decisión inmediata anterior, del estado actual del algoritmo. Ahora imagínense que tuvieran un algoritmo que no fuera determinista, que hiciera lo que se le da la gana en cualquier paso. Por ejemplo, regresando al ciclo hamiltoniano, entonces a lo mejor a mí me dan una gráfica de este estilo, ¿no? El octaedro, digamos. Y yo quiero dar un algoritmo para encontrar un ciclo hamiltoniano. Entonces mi algoritmo se para en este vértice. Y luego, pues, como va a generar un ciclo, tiene 4 opciones para encontrar el siguiente. Entonces, en un algoritmo no determinista, pues el algoritmo como que sabe cuál es la opción adecuada. Entonces decide, de manera no determinística, irse por acá. Y luego decide a lo mejor irse por acá. Y luego le da la gana y se viene por aquí. Y luego por acá. Y encuentra un ciclo hamiltoniano.
Otra manera de ver lo mismo, de decir lo mismo, es que imagínense que en cada paso, esas 4 opciones que tenía, toma las 4 simultáneamente, de forma paralela. Y toma las 4 simultáneamente de forma paralela, y así. Y si en algún momento de esa ejecución encuentra el ciclo hamiltoniano en una longitud polinomial, entonces por eso es que es no determinísticamente polinomial. Ese es el no determinístico, como que se separa en cada paso. ¿Ok? Entonces eso es los problemas que están en NP. Los NP duros son aquellos que si resuelves ese, resuelves todos los demás. Y los NP completos son los que están en NP y son NP duros. Porque hay problemas NP duros que no están en NP. O sea, que puede que son más difíciles de los de NP. O sea, hay problemas que son más difíciles que estos, pues. Pero si tuvieras una máquina mágica para resolverlos, resuelves todos. ¿Tú estás en física o no? No. Ah, que bien. El otro chavo estaba en física. Sí, no. No. No vi nada. Es que las computadoras cuánticas Le espantó la lluvia, digo. pues son las que se pueden resolver en tiempo polinomial con una computadora cuántica. Pero lo que sospechamos es que esas andan por aquí. Pound de perro, no sé qué, polinomial. No resuelve los NP completos. O sea, eso es muy importante porque luego venden las computadoras cuánticas, no, con el paralelismo y todo. No vas a, o sea, si me dan una computadora cuántica mañana, no sabría cómo resolver ciclo hamiltoniano en tiempo polinomial. Hay problemas, como por ejemplo factorización. Factorización, les doy un número y un número lo represento con sus bits, ¿eh? O sea, o sea, les doy un número, por ejemplo, de 2 a la n. De tamaño 2 a la n, pero lo represento con bits. Y me digo, dame esos factores primos. Ese problema se llama factorización. Ese problema no lo sabemos resolver en tiempo polinomial, pero una computadora cuántica sí lo puede resolver. La sospecha fuerte que tenemos es que lo que puede resolver la computadora cuántica es más que lo que está en P, pero no se come los NP completos. O sea, si P es distinto de NP, tiene que haber cosas en medio. Y factorización es un candidato a hacer una de esas cosas en medio. ¿Ok? Entonces, bueno, todo ese brevario cultural solo es para decirles que encontrar el mínimo número de guardias es un problema en el Perú. ¿Ok? Existen algoritmos de aproximación, eso es bueno, no te puedo dar el óptimo en tiempo polinomial, pero yo puedo aproximarlo. Es decir, te voy a dar algo que voy a decir algo a un factor de 2 del óptimo. O sea, en tiempo polinomial te voy a dar una manera de colocar los guardias que en el peor caso, por decir algo, no sé si es 2 o logaritmo, lo que sea, va a ser un factor de 2 veces el óptimo, ¿no? Y que bueno, y eso lo de la triangulación se puede hacer en tiempo lineal. ¿Qué más? Hay N variantes, hay polígonos, por ejemplo, Rourke estudió polígonos con agujeros, ¿no? O sea, porque esto sirvió para simples. ¿Qué pasa si hay H agujeros adentro? Hay una cota. Hay guardias en aristas, o sea, guardias como si pusieras un guardia que ve toda la arista, ¿no? Hay guardias móviles, o sea, que se están moviendo y quieres que en todo momento estén vigilando todo, ¿no? Como los pones. Hay el problema ortogonal, donde ahora los polígonos son ortogonales, es decir, de esta forma, ¿no? Hay el problema en R3. Hay literal, se puede subir un libro de problemas de iluminación. Yo trabajé, o introducimos el problema de estudiar, por ejemplo, qué pasa con guardias que pueden atravesar paredes. Y la motivación era para el Wi-Fi. Si ustedes notan el Wi-Fi, hay un access point aquí, ¿no? De Wi-Fi. Ustedes lo reciben en su teléfono. Pero si se alejan mucho de ese receptor, ya no les llega la señal. El problema no es tanto la distancia, el asunto son las paredes. O sea, cada pared que tiene que pasar uno de estos access point de Wi-Fi disminuye la señal. Entonces, si tú tienes aquí un router, entonces, si tienes paredes,
pues entre más paredes tenga que atravesar el router, la señal te va a llegar más difícil. Entonces lo que se usa son transmisores, o K-modems les llamamos. Esos son que pueden atravesar paredes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el ejemplo anterior del PN, por ejemplo, si tuvieras dos modem que puede atravesar dos paredes, puedes poner uno aquí, pues te vigila todo esto, porque todo esto queda cubierto. Entonces, encontramos las cotas óptimas para los monótonos, y luego la gente empezó a trabajar en eso, y de ahí hay cotas, pero hay huecos todavía de cuántos son el número mínimo de K-modems que necesitas para vigilar todo polígono. Hay cotas lineales, o sea, es del orden n entre K, pero no sabemos cuál es la constante correcta. Para monótono sí lo logramos hacer exactamente, pero en general no. Y pues ya. Si el problema es que el siguiente algoritmo es como más complicado, como que haber metido el de triangulación, no hubiera quedado más grande la clase. Para hacer dudas, comentarios. Entonces, el del mínimo número de guardias no es NP completo. Sí, es. Sí. No, es NP duro, no NP completo. Sí, ok. Ya, Sergio les acaba de ajustar. Vaya hora de sus vidas, ¿no? Si se fijan, dije que el problema es NP duro. No dije NP completo. Para que fuera NP completo, tendría que estar en NP, ¿no? Para que estuviera en NP, tengo que poder verificar una solución en tiempo polinomial. Y hay un problema en geometría, que es que a veces en geometría, determinar si algo es verdadero o falso puede no tomar tiempo polinomial. Y eso tiene que ver con el sum of square roots. Problem. Y ese sum of square root problem es, si yo te doy A1 hasta AN y un parámetro R, es la pregunta si la suma de las raíces cuadradas de los AIs es mayor o igual a R. Es una pregunta muy sencilla. Y si el problema no es, ¿cómo se llama? No lo podemos hacer en tiempo, no sabemos cómo hacerlo en tiempo polinomial, porque cuando tú calculas raíces cuadradas tienes decimales. Y puede ser que esos decimales sea lo que necesitas para rebasar a R. Y a lo mejor tendrías que tener que calcular esos decimales a muchísima precisión, más de lo que te tomaría. O sea, tú puedes, como estos son raíces cuadradas, y estoy trabajando con algo finito, yo te puedo calcular las raíces cuadradas tantas decimales como yo quiera, pero eso me cuesta tiempo de cómputo. Pues puede ser que yo tendría que calcular 1.000.000 de estos dígitos para poder saber si sumados me rebasan a R o no. Entonces ese problema, la complejidad no sabemos, ¿sale? No sabemos si está en NP. Y eso tiene implicaciones en geometría. En particular, a lo mejor, si yo te doy un polígono muy raro, ¿no? Resulta que tú me dices, no, mira, tú se lo vigilas con un punto aquí. Y yo digo, ay, ching, pero ¿cómo verifico si me ilumina todo? Entonces tú trazas esta línea y a lo mejor tú tienes que saber si este puntito lo ves o no lo ves. Y esto podría implicar ese tipo de cálculos geométricos. Entonces la verificación no está claro que se pueda hacer en tiempo polinomial. Para estar en NP tendría que yo poder verificar que una solución, o sea, una posición de guardias, ilumina todo el polígono. Pero eso me involucra operaciones geométricas. Ajá. De hecho, literalmente ayer me estaba enfrentando con
hay un problema que resolvimos, que estaba abierto en la literatura, que es el Minimum Euclidean Tree Matching, que es, yo te doy un conjunto de puntos, ¿no? En el plan. 2n puntos. ¿Ah? Y yo quiero agruparlos en parejas, de manera de que la longitud de estas aristas se minimice. Y ese problema se puede hacer en tiempo polinomial, no hay problema. Pero, ahora imagínate que yo lo quiero agrupar no en parejas, sino en grupos de 3. Entonces lo quiero agrupar en grupos de 3, pero ahora el peso que le voy a tomar a cada uno es el mínimo árbol generador, o sea, lo uno con el menor, o sea, con un árbol, pero de menor longitud. Ajá. Y ese problema se llama el Euclidean Tree Match. Y había quedado desde los 90 por ahí abierto si el NP o no, resolvimos ya que es NP duro, pero no podemos decir que es NP completo, porque no podemos demostrar que está en NP, porque para demostrar que está en NP, tú tendrías que verificar una solución. Sí, o sea, ahí lo que se hace es, la pregunta se hace con problema de decisiones, ¿existe o no un Euclidean Tree Matching de a lo más tanto peso? Pero para eso tú tienes que calcular distancias. Y calcular distancias implica calcular raíces cuadradas y te regresa a este problema, que no sabemos cómo resolver en tiempo. No sabemos en tiempo, no sabemos si está en NP siquiera. Pero es un punto bien fino de geometría computacional. Por eso es que es importante las palabras. Es NP duro. No sabemos si es NP completo. Probablemente no lo sea. ¿Okay? Ya, ahora sí, otras dudas, comentarios. Pero sí, mucha gente se va con la finta. Mucha gente que, o sea, que empieza a trabajar en geometría computacional cree que ese tipo de cosas, pues verifica si es solución o no. Y esos detalles numéricos son complicados.